Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola, soy Marcelo Ortega y como todos sabemos estamos atravesando por un momento amargo, pero hay gente que la está pasando muy mal, realmente muy mal, y la iglesia de UEA San Fernando tuvo la idea de poder juntar ropa para llegar a aquellos que la necesitan más en este momento. Así que podés llevar tus donaciones a calle Ayacucho 1456 de San Fernando los viernes a las 20 horas. Un beso grande y gracias por tu colaboración. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marcelo Barrera. Para decirles que en este tiempo de pandemia, enfermedad y estrechez económica, hay muchos que la están pasando muy mal, y los amigos de la iglesia UEA Sanfer de San Fernando están recibiendo donaciones de alimentos y ropa para poder entregar en las plazas a la gente que más lo necesita. Así que si tenés algo que quieras compartir con los demás, podés hacerlo, acercarlo a Ayacucho 1456 San Fernando. Los amigos de la iglesia UEA Sanfer lo van a poder repartir, gracias a Dios. Ellos tienen un corazón abierto para todo esto y entre todos vamos a salir adelante seguramente. Dios les bendiga. Soy Marcelo Barrera desde Rosario. Nos vemos. Hola, les quiero dar un anuncio muy importante. Estamos haciendo una recolección de zapatillas, donaciones de zapatillas y todo tipo de calzado para niños. Teléfono 11 33 37 61 21. Si no lo ves escrito acá abajo, es porque nadie lo escribió, así que memorizalo. Teléfono 11 33 37 61 21. 11 33 37 61 21. Doná ese par de zapatillas y de calzado. Chau, chau. ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נצר מטעו, מעשר ידי להתפאר. הקיטון יהיה האלף, והצעיר לגוי עצום. אני, אדוני, ביתה אחישנה. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿No es este el hijo de José? Sin duda vosotros diréis: lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo
Muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Esto que acabamos de ver es uno de los tantos episodios que nos relata el Evangelio acerca de la vida pública de Jesús. Es un episodio que empieza siendo cotidiano, como es la de los judíos reuniéndose en las sinagogas, como haríamos hoy nosotros los domingos yendo a nuestras iglesias, pero que después, con el correr del relato, se va mostrando que algo extraordinario está ocurriendo, a punto tal que después desemboca en un conflicto muy grave, que es que los judíos intentan despeñar a Jesús, tirarlo por un barranco. Quisiera que hoy podamos analizar este pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, verso 16 al 21, para ver algunas consideraciones muy interesantes que quisiera que pudiéramos analizar. Así que acompáñame, vamos a ver de qué trata este pasaje. Este pasaje en primer lugar nos muestra algo muy interesante. Lo que nos muestra este pasaje es el aspecto humano de Dios. Mira cómo te lo resumo. El aspecto más humano de Dios. Dios hecho hombre. De hecho, Jesús, la fe nuestra, la fe de los cristianos, entiende que Jesús es Dios hecho hombre, es la encarnación misma de Dios. Jesús, Dios hecho hombre, está caminando en esta tierra, está caminando en su pueblo. Dice la Biblia que se dirigió, el pasaje señala que se dirigió al pueblo donde fue criado, que fue Nazaret. Él había nacido en Belén, pero fue criado en Nazaret. Nazaret era un villorio, era un poblado no muy grande, pero muy popular, de gente muy pobre, de gente muy necesitada, y más o menos digamos que era una zona bastante discriminada por la procedencia de las personas que habitaban en ese lugar. Hay un pasaje muy interesante, una parte muy interesante, donde se acercan uno de sus primeros discípulos a Jesús y van y se acercan a uno de los que después va a ser sus discípulos y le dicen: hemos encontrado al Mesías. Y es ese Jesús que vivía en Nazaret, y que después va a ser su discípulo, contesta: algo bueno puede venir de Nazaret. Y cita una frase muy cotidiana, muy común en aquellos tiempos, porque esa zona era muy discriminada. Así que Jesús se dirige a la zona donde fue criado, una zona de mucha pobreza, de mucha humildad y llena de prejuicios, o mejor dicho, siendo destinatarias de prejuicios en la gente que vivía por los pueblos alrededor respecto de los que habitaban en ese lugar. Es como si hoy alguien dijera: de la villa de tal lugar ha nacido alguien importante, o viene alguien que puede solucionar los problemas, o viene el Mesías, ¿por qué no? Y nosotros diríamos: de la villa 31 puede salir algo bueno. Bueno, más o menos es lo que se hablaba en aquel entonces respecto de Nazaret. Pero la Biblia dice que Jesús fue al lugar donde fue criado, con lo cual muestra la doble naturaleza que Jesús posee. De alguna manera, muy tímidamente, no va a desarrollar esta doctrina, obviamente, este pasaje. Eso va a ser para más adelante, incluso dentro de la historia de la iglesia con los concilios, pero sí ya deja entender que Jesús es una persona que fue criada allí por su familia, que nació, que creció y se desarrolló en sus primeros años con los vecinos de ese lugar. Así que fue un lugar donde lo conocían, fue un lugar donde ya sabían de su procedencia, sabían quién era él,
conocían a su familia, conocían su trasfondo, más en aquel momento que era un pueblo no muy grande y todo el mundo conoce a todo el mundo en los pueblos como ese. Así que eso muestra el aspecto más humano de este Dios, que es un Dios que ha elegido vivir entre los más necesitados, entre los pobres, entre los discriminados, entre los prejuiciados, entre los que son víctimas del prejuicio, ¿sí? Jesús habitó entre esa gente y cuando inició su ministerio, él decidió ir a Nazaret para poder también darse a conocer en esa zona que lo había visto crecer. No solo había sido criado ahí Jesús, sino que también toda su vida de infancia y de fe había girado alrededor de esa sinagoga, muy posiblemente la misma sinagoga a la que ahora va a ir Jesús a presentar su ministerio terrenal, en cumplimiento de la voluntad del Padre, por la cual Él mismo ha nacido y ha venido a este mundo. Así que este pasaje nos muestra, muy tímidamente, pero ya nos muestra el aspecto humano de Dios. Un aspecto que tiene que ver con un Dios que ha decidido habitar entre nosotros y que ha decidido habitar entre los más pobres, entre los más despojados. Esto ya lo dice, por ejemplo, Pablo, ya desarrollando un poco más la doctrina cristológica y la doctrina de la encarnación, cuando habla en Filipenses capítulo 2, y él dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, él no decidió aferrarse a su condición de Dios, a su naturaleza de omnipotencia, sino que decidió despojarse a sí mismo. Y tomando la forma de siervo, se hizo hombre, dice Pablo. Se hizo hombre. Ya el solo hecho de acercarse a nuestra naturaleza, de solidarizarse con nuestra naturaleza, de asumir nuestra naturaleza, implicaba que Dios se anonadaba a sí mismo, es como que se achicaba a sí mismo, se decidía comprimirse en el tiempo y en el espacio para habitar entre nosotros. Esa luz que venía, por la cual dio origen al mundo, dice por el Juan, venía a este mundo a iluminarnos. Y por lo tanto, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, este es el primer aspecto de este episodio muy interesante, en el que Dios se hace hombre, nos muestra ese Dios hecho hombre, que ha decidido venir a habitar entre los más pobres, entre los más desplazados, entre los que vivimos en las villas. Pero en las villas muchas veces no solo las villas de las realidades socioeconómicas de nuestros países latinoamericanos, sino también en las villas miserias de nuestra mente y nuestro corazón, producto del pecado. Él ha decidido acercarse a nuestra condición, tal cual somos. Y Él asumió nuestra naturaleza sin pecar, para hacerse solidario con nosotros y asumir nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Así que ahí lo vemos a Jesús, habitando entre nosotros y yendo como cualquier buen vecino a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Pero esta vez no solo va a escuchar, sino que va a decir algo. Y vamos a ver qué es lo que va a decir. Jesús, como se usaba, como se estilaba en aquel momento y aún como nosotros hacemos hoy en nuestros cultos, se paró frente a la concurrencia. Obviamente hoy muchos encenderían su tablet o su teléfono para poder leer la Biblia, otros abriríamos la Biblia formato libro. En aquel momento lo que habían eran rollos de papiro. Entonces él abre el rollo. El rollo dice específicamente en la Biblia el pasaje del profeta Isaías y lee un pasaje muy interesante. Lee ese pasaje donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para venir a hacer algo.
Y acá Jesús lo que hace es mostrar cuál es su programa de acción. Para aquellos que somos medio seguidores de los superhéroes, porque hemos crecido cuando éramos chicos viendo a héroes como Batman, como Superman, el Hombre Araña, todavía nos ha quedado, a pesar de que ya nos hemos hecho grandes, esa inclinación por los superhéroes. Con el tiempo los superhéroes obviamente empezaron a, los que hacen el merchandising, las caricaturas y los que venden la película de superhéroes, se dieron cuenta de que podían elevar un poco el lenguaje de esos personajes y de la trama que reúne esos personajes, y por lo tanto plantear cuestiones más complejas. Ya no se trataba solamente de los buenos luchando contra los malos o que el bien venza al mal, sino de empezar a presentar cosas mucho más complicadas desde el punto de vista de las resoluciones que ven todo en blanco y negro. Una de las cuestiones muy interesantes fue cuando los editores de los dos grandes superhéroes, si querés, podemos decir, del espectro de superhéroes que existen, que son Superman y Batman, decidieron que entre ellos iba a haber una pelea. ¿Pero por qué se iban a pelear entre ellos? Porque Batman va a desconfiar de Superman porque es un ser de otro planeta que tiene un megapoder. Prácticamente Superman es invencible, y entonces él va a plantear: si Superman es invencible, ¿qué impediría que Superman hiciera algo malo en contra de nosotros si él tiene un poder que no puede ser dominado salvo con la kriptonita? Y por otro lado, Superman va a desconfiar de Batman porque Batman es un personaje que siempre ha procurado la justicia, pero su justicia es muy estricta, su justicia es muchas veces es hasta perversa y no contempla la misericordia. Así que por un lado, Batman acusa a Superman de que puede volverse un mega dictador sin ningún tipo de control, y Superman a su vez va a acusar a Batman de que su criterio de la justicia no es lo que corresponde porque es una justicia que no admite ningún tipo de misericordia. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Lo que estoy queriendo decir es que es muy difícil pensar, y eso es lo que plantean estos editores que hicieron que Superman y Batman se peleen entre sí al plantear estas cuestiones. Es muy difícil pensar en un megapoder sin ningún tipo de control, ¿no? La idea es que todo poder debe ser controlado de alguna manera, no sea que se nos vuelva en contra nuestra. Y yo pensaba, y yo decía, ¿no es Jesús acaso una suerte de Superman? Salvando obviamente las distancias y pidiendo disculpas a los que eventualmente pueden sentirse ofendidos por mi comparación. Pero digo, Jesús no es de alguna manera alguien que tiene un mega poder y que lo podría usar para cualquier lado. ¿Quién pudiera controlarlo si decidiera destruirnos? Hay una parte muy interesante en el libro de Daniel, cuando el profeta Nabucodonosor reconoce, luego de una gran confrontación que tiene con Dios, de que en realidad todo el poder viene de él, y él dice: nadie puede detener su mano y reclamarle y decirle: ¿qué haces? Porque él es el Dios del universo, el Todopoderoso. Ahora, todo ese poder, ¿a favor de quién va? ¿A favor de quién va? Dijimos hace un rato que Jesús es ese Dios hecho hombre que decidió encarnarse en un contexto de pobreza, en un contexto de despojo, en un contexto donde los que habitaban en ese lugar eran víctimas de prejuicio. Ahí, dentro de la debilidad, Jesús decidió actuar. Y ahora viene a presentar en la sinagoga de su pueblo, donde fue él criado, a ese Dios que él viene a servir y a representar y a manifestar en su persona, porque no es otra cosa que el Padre, el ser el Hijo del Padre. Y entonces él dice varias cosas muy interesantes. En primer lugar,
va a decir que Él viene con una misión encargada por Dios, y que esa misión tiene que ver con anunciar las buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a los quebrantados de corazón. Y de esta manera, con esas acciones, Él va a venir, dice, vengo a pregonar el año del favor del Señor. Es como si Él nos dijera: yo no necesito que nadie venga a controlar cómo es mi poder, porque en realidad mi poder no puede ser controlado ni limitado por nadie. Pero sí les vengo a mostrar lo siguiente, que todo el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, todo lo que Dios ha determinado hacer, va dirigido hacia ese sector más vulnerable de todos ustedes. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el sector? Los pobres, los oprimidos, los quebrantados de corazón, los ciegos, los cautivos. Es un Dios que se inclina a favor de los más débiles. Es muy interesante ese aspecto. Mientras que los judíos en aquel momento esperaban que el Mesías apareciera como un rey ultrapoderoso, que destruyera a los enemigos de Israel, especialmente a los romanos, que era el imperio que los tenía dominados, y que los despojara de todo su poderío militar y político, y que asentara el trono de David con una actitud fuerte, como lo entendemos los seres humanos, de poder, de armas, de lucha y de conflicto, venciendo y para vencer contra todos los enemigos. Jesús viene y se presenta como el Dios de los pobres, como el Dios de los desvalidos, como el Dios de los quebrantados de corazón. ¿Y por qué digo que se presenta? Porque acá viene una tercera cosa muy importante de Jesús. La primera, que en este pasaje nos muestra, es que Jesús era un ser humano, es decir, era Dios hecho hombre, tomó la forma de un siervo. La segunda, que muestra cuál es la misión que tenía que llevar adelante, y es la misión de un Dios inclinado a la debilidad, a la pobreza, un Dios inclinado hacia los quebrantados de corazón, hacia los oprimidos. Por eso Él viene a pregonar el año de salvación y de favor del Señor. Pero la tercera cosa que nos muestra este pasaje es que acá está el comienzo de la misión de Jesús. Por eso Jesús, que dice: hoy se ha cumplido esta escritura en medio de vosotros. Esta es el inicio de mi misión entre ustedes. Y yo ya le digo, ¿qué es lo que vengo a hacer? Vengo a proclamar un Dios amoroso, un Dios de misericordia, un Dios de poder, pero que inclina ese poder a favor de los más débiles. Hay una parte muy interesante de Pablo en su segunda carta a los Corintios. Pablo está escribiendo, ya cerrando su carta a los Corintios, su segunda carta, y habla de una anécdota personal. Pablo aparentemente tenía un problema en los ojos. Se discute entre los estudiosos qué clase de enfermedad tenía Pablo, pero era evidentemente un problema que lo afectaba en su visión, en su vista, en los ojos, y también era un problema que le significaba cierto conflicto espiritual, de tal modo que él dice: yo 3 veces oré al Señor para que me curara. O sea, específicamente, durante 3 veces me acerqué a Dios en oración. Sabemos si fueron oraciones cortas, oraciones largas, pero 3 veces me acerqué en oración al Señor y le pedí que me curara, y Dios me contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta y se glorifica en la debilidad. Por eso es que Pablo concluye esa parte diciendo: por eso no me voy a gloriar en mis debilidades, no me voy a gloriar en otra cosa que mis debilidades, porque mientras más débil soy, Dios se hace fuerte en mí, ¿no? Entonces, de alguna manera, Pablo está diciendo que precisamente nuestro Dios es un Dios que se glorifica en la debilidad. Y por lo tanto,
Por eso se inclina hacia los débiles, hacia aquellas personas que por lo general no figuran en ninguna lista de gente importante, quizás no sean populares, quizás no sean ricas, quizás no tengan fama. Son los famosos invisibles, los pobres, los desvalidos, los desclasados, los quebrantados. Pero Dios ha venido en especial misión a liberar esos cautivos de la opresión del pecado, pero también de la opresión de las fuerzas naturales de este mundo que responden a esa naturaleza caída que tiene que ver con la opresión económica, la opresión cultural, la opresión espiritual, con todo tipo de opresión que tiene a los más débiles de este mundo, arrinconados entre la espada y la pared. Él viene a proclamar el año de salvación. Él viene a iniciar esa misión que más de 2000 años después la Iglesia está destinada a llevar y a seguir proclamando hasta que el Señor venga, que no es otra cosa que proclamar la llegada de Cristo y por lo tanto la extensión del reino por medio de nuestra predicación y de nuestras acciones. Ese es el Dios que tenemos, un Dios inclinado siempre a favor de los débiles y de los más necesitados. Pero hay algo más que nos muestra ese pasaje y que es importante que lo tengamos en cuenta. Ese pasaje nos dice que Jesús, una vez que leyó el pasaje de Isaías, el texto que tan hermoso que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, proclamar el año favorable del Señor a todos aquellos que lo necesiten. Entonces le dice, bueno, ya inició esto. Esta palabra se ha dado una realidad, ya es una realidad entre ustedes, hablando de su persona, ¿no? Todos entendieron que con eso quería decir que él era el Mesías. Entonces empezaron a contrastar a Jesús, empezaron a discutir con él. ¿No eres acaso el hijo de José, el carpintero, el hijo de María? ¿No vivías acá a la vuelta? ¿No ibas conmigo al colegio? Imagínate esas cosas, ¿no? Vos conocés a Jesús de toda la vida y de pronto viene y aparece y dice que es el Mesías, el que había de venir. Debe haber sido muy chocante para la gente de ese momento escuchar eso, porque Jesús hoy lo vemos en perspectiva religiosa y lo vemos como Dios, pero en aquel momento Jesús era un hombre, a la vista de ellos, un hombre común y corriente, digamos, uno de ellos. Por eso es que él dice, no hay profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque es muy difícil ser profeta en tu propia tierra cuando te conocen desde muy pequeño, cuando tu mamá te cambiaba los pañales. Entonces, entraron en esa contradicción. Pero Jesús no se achica. Y Jesús empieza a decir, bueno, miren, ha llegado el momento de que adviertan que la palabra de Dios empezó a cumplirse, que esta promesa del año favorable del Señor ha sido expuesta ante ustedes con mi llegada. No sea cosa que les pase como pasó en otras épocas. Porque no pierdan de vista, dice Jesús, que nuestro Dios no es un Dios exclusivista, no es un Dios que simplemente les interesa a los judíos, es un Dios que se interesa por los débiles de todo el mundo, de todas las latitudes, de todas las culturas. Y entonces da dos ejemplos muy interesantes. Él dice, bueno, había muchas viudas, ¿sí?, en la época en que el profeta había orado y no llovió por 3 años, y entonces había escasez de alimentos. Había muchas viudas en Israel, pero solamente el profeta fue enviado a la viuda de Sarepta, que era una extranjera, es decir, era no judía. Y la otra historia que cuenta Jesús es, y había muchos leprosos en la época del profeta Eliseo,
y por lo tanto podía haber ido a cualquier otro lado, podía haber sanado a cualquier conciudadano, pero en realidad solamente uno solo fue sanado, que fue Naamán el sirio. Y entonces ahí se enojan mucho más todavía. ¿Por qué? Porque los judíos creían que la salvación solamente era para ellos, que era imposible que Dios se inclinara también a favor de los gentiles, de los no judíos. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que esa contradicción también lo tuvo la iglesia en sus comienzos. De ahí viene la historia muy rica y muy interesante de la conversión de Cornelio. La conversión de Cornelio es un gran guiño del Espíritu Santo para que la iglesia de Jerusalén abriera su mente e impulsara el Evangelio hacia fuera de Jerusalén, no solo hacia los judíos de la dispersión, sino también hacia los gentiles. De ahí la figura del apóstol Pablo, el gran profeta a los gentiles, y su lucha por mantener puro el Evangelio y no contaminarlo con los que proponían otras corrientes, como los judaizantes, por ejemplo, que querían sumarle al Evangelio los ritos del Antiguo Testamento que habían quedado ya perimidos con la llegada, muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, en esta escena, Jesús pone blanco sobre negro quién es Él. Él dice, bueno, yo soy el Mesías, el que había de venir. Esta palabra del profeta Isaías empezó a cumplirse ya entre ustedes porque he llegado yo. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque yo soy al que Dios ha enviado a pregonar el año de salvación del Señor. Y tengan cuidado con la decisión que toman respecto de esto que yo les estoy diciendo. Porque la salvación no solo es exclusivamente para ustedes que creen que son lo mejorcito, que son los santos, que son los que merecen, sino la salvación es a todos aquellos, incluyendo a esos extranjeros que vos odias, a quienes quebrantados en el corazón se acercan a Dios en arrepentimiento y fe. ¿Y qué hace esta gente? Lo quieren desbarrancar, los quieren llevar a un barranco y tirarlo, pero como no era la hora, Jesús se va en medio de ellos, pasa por medio de ellos y se va. No, todavía no era la hora de morir, eso va a pasar un tiempo todavía cuando muera en la cruz del Calvario. Así que, por último, esta escena de Jesús, de esta serie de episodios que están viendo ustedes y que yo les propongo con esta intervención, nos muestra lo siguiente: no podemos ser indiferentes ante Jesús. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con el prejuicio sobre Jesús? ¿Decidimos rechazarlo y por lo tanto intentamos destruirlo, negándolo, vituperándolo, negando su autenticidad, negando su importancia en nuestras vidas? ¿O como la viuda de Sarepta o como Naamán el sirio, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que somos débiles, que somos necesitados y recibimos el don de Dios? Porque no creas que somos mejores que los otros. Cada uno de nosotros, de alguna manera, somos como decía Pablo, los grandes pecadores, de los cuales yo, decía él, soy el primero. Cristo vino a morir por los pecadores, decía él, pero yo soy el primero de los pecadores que reconozco que necesito a Cristo como mi Señor y Salvador. Así que, si hay algo que nos deja este pasaje, es que tenemos que tomar una actitud acerca de Jesús. ¿Pero cuál va a ser? La de aceptar que Él es el Mesías, y por lo tanto, si aceptamos que Él es el Mesías, es la de aceptar que nuestra condición es la de la pobreza, la de la debilidad, la de la esclavitud en el pecado, la de estar constantemente sometidos a la realidad de una voluntad que no es nuestra, sino que es la voluntad, como dice Jesús por ahí en Juan, de vuestro padre el diablo? ¿O nos consideramos autónomos y decimos todo esto es
es volver a las partes, a los momentos mágicos religiosos del mundo, y entonces negamos la existencia de Dios y negamos la importancia de Jesús. Cualquiera de las dos actitudes que tomemos va a ser nuestra absoluta responsabilidad frente a la claridad de un Jesús que dice que Él es el Mesías. Ahora, ¿cuál es la actitud tuya? ¿Cuál tomarás? ¿Intentarás desbarrancar a Jesús para prevalecer en tu propia persona, en tu propio orgullo, en tu propia sabiduría, que no es tal, sino que es un engaño? ¿O con toda humildad reconocerás que eres pecador y por lo tanto que necesitas de ese Dios inclinado a favor de los débiles, como tú y como yo, débiles al pecado, débiles ante la muerte, débiles ante los avatares de la vida? Es una decisión que tienes que tomar, pero que la tienes que tomar con total honestidad, porque Él es el Dios que ha venido para proclamar el año de favor hacia todos nosotros, el año del favor del Señor. Acéptala, no sé cómo expresar.